Bien, buenos días. Tenemos acá la semana 23. Autorregulamos nuestras emociones para comunicarnos mejor, explicando cómo los neurotransmisores y las hormonas regulan nuestras emociones. Los estudiantes realizan explicaciones acerca de la manera como los neurotransmisores y las hormonas regulan las emociones mediante procesos químicos. Muy bien, comenzamos. Ahí tenemos la rúbrica, ¿ya? Neurotransmisores, manifestaciones físicas, enfermedades asociadas y me parece una opinión, ¿no? Una opinión sobre el tema. Bien, ¿recuerdas estas imágenes? Emociones de ira, euforia, alegría, ya, miedo, malestar, euforia, por fin, satisfacción. Y hemos visto en la clase anterior que eso es debido a las hormonas, es debido al sistema nervioso y el sistema encargado de liberar hormonas. Bien, ya tenemos acá el sistema. Bueno, y el cerebro, ¿no? Acá falta la médula espinal para completar. Entonces tenemos acá el cerebro, bueno, la corteza cerebral, prácticamente la mayor parte del cerebro, ya actividades motoras, ya y emocionales, ¿no? El cerebelo, equilibrio, ¿no? Coordinación. Y acá el tronco encefálico, ya lo que es respiración y latido cardíaco, ¿no? Por eso normalmente cuando dan un golpe cerca a la nuca es donde se afectan estos receptores coordinadores de el latido cardíaco y respiratorio, ¿no? El medio espinal, ¿ya? Conduce sensaciones desde todo el cuerpo hacia el cerebro, ¿no? Interpreta, ¿no? Por ejemplo, yo toco una piedra, ahí está, mis dedos, ahí mis dedos hay receptores nerviosos que llevan a través de mi brazo, llegan a la médula, o sea, esta zona, eso llega a la médula y la médula, bueno, distribuye el cerebro según lo que necesita. El sistema límbico, la memoria y la parte emocional, ¿no? Acá el hipotálamo controla la temperatura. Temperatura. Todo lo que es saciar, ¿no? Ingesta, temperatura, comer, ¿no? Apetito. Y el tálamo, más arriba, ya, movimiento y el tono, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, el que sujetes con fuerza. ¿Habéis visto un bebito cuando sujeta con fuerza algo? Puedes hasta cargarlo con un dedo, pero no lo suelta. Bien, seguimos. Esto sería, volvemos a lo mismo, a ver acá, esta es la corteza del cerebro. Y si vamos a entrar aquí en este pedacito, vemos acá. Acá está la corteza del cerebro y dentro hay un montón de células. Esta sería la neurona y estas serían las glías, células que se encargan de proteger y alimentar a la neurona. ¿Ve? Glías, neurona. Glías para proteger y alimentar ¿a quién? A la neurona. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos neuronas, ¿ya? Y aquí hay un punto donde ellas se comunican. Esa forma de comunicación entre neuronas se llama sinapsis. A ver, la neurona transmite información. Esa información se conoce como potencial de acción, impulso eléctrico, impulso nervioso. Bueno, ese mensaje es denominado de esa manera, ¿ya? Y va de una neurona a otra por un proceso de comunicación llamado sinapsis. Seguimos, a ver, recordamos, a ver acá, las neuronas, aquí este pedacito lo vamos a amplificar. Y ahí está amplificado. Comenzamos neurona 1, neurona 2, o sea, presináptica, postsináptica, y este es un espacio entre ellas. No están pegadas, hay un espacio entre ellas.
Y aquí están los neurotransmisores. Nuestro trabajo ahora es investigar estos neurotransmisores y su relación con las emociones. Tenemos acá, hasta acá hay unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores metidas, guardadas en unas bolsas que se llaman vesículas. Ahora estos neurotransmisores tienen que pasar de aquí tienen que pasar al otro lado. Y cuando pasen el impulso nervioso, eso es lo que hemos visto acá, este impulso nervioso va a poder recibir, el mensaje va a poder pasar de neurona a neurona, ¿ya? Mediante un mecanismo que se llama sinapsis. Ese mensaje va a pasar, este mensaje va a pasar de aquí a acá, solo cuando estos neurotransmisores pasen también. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, fuera de la célula hay un montón de calcio. ¿No? Un montón de calcio fuera de las células. La neurona es una célula, esto sería la membrana celular. La membrana celular sería, ¿no? Recuerda, ¿no? Citoplasma, membrana celular. ¿Ya? Fuera de las células hay un montón de calcio. Y cuando llega el impulso nervioso por acá, el impulso eléctrico, el impulso potencial de acción, como quieran llamarlo, el mensaje, cuando llega la información por acá, eso genera que el calcio ingrese por estas compuertas. Una vez que el calcio ingresa a esas puertas, es como si empujara las bolsitas hacia la membrana. Al empujarlas, salen los neurotransmisores. Los neurotransmisores serían como una llavecita que hacen que estas puertas de la otra neurona se abran. Y cuando se abren, el impulso ingresa. El mensaje pasa de una célula a otra. ¿Vamos? De nuevo, el calcio ingresa. Cuando llega el impulso acá, llega el mensaje por acá, el calcio ingresa. Cuando el calcio ingresa, empuja las bolsitas hacia la membrana. Salen los neurotransmisores, son como llaves, abren la puerta a la otra neurona, ¿ya? Entonces el impulso ingresa a la otra neurona. El mensaje recién puede pasar de una neurona a otra. ¿Ya estamos? Ese es el mecanismo. Llegan los neurotransmisores y el mensaje ha sido pasado de una neurona a otra. Tenemos dos tipos, la eléctrica y la química. La que hemos explicado es la química, que es la más rápida. ¿Por qué la eléctrica no lo es? Mira acá, aquí no hay espacio sináptico, están pegadas, neurona con neurona. Parece que fuesen de manera ordenada. Claro, se ve que los neurotransmisores están desplazando de un lugar a otro de manera ordenada. Pero mira acá está limitado el espacio o los conductos por donde va a pasar los neurotransmisores. Si pasan los neurotransmisores, pasa el impulso. Pero, mira acá, al haber un espacio, hay más posibilidad de que neurotransmisores usen todos los espacios que hay, todos los conductos que hay. En cambio acá solamente es limitado. Por lo tanto, este sistema es mucho más rápido, porque le da posibilidad de que use mayor cantidad de puertas. A cambio acá, la cantidad de puertas es limitada. Mientras acá, por un ejemplo, ¿no? Mientras acá tú ves que solamente se puede usar 5 puertas, aquí le da oportunidad para usar todas las puertas que hay. ¿Ya? Y son más de 5. Entonces la sinapsis química es la más rápida. Comenzamos con un neurotransmisor. ¿Ya? Recordemos que los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten que la comunicación entre neuronas se dé. ¿Ya? Que el mensaje pase de una neurona a otra depende de estos neurotransmisores. Uno que vamos a ver es el GABA. ¿Ya? Es un relajante natural. Vamos a ver que algunos son excitatorios y otros son inhibidores. Unos te relajan y otros te activan. ¿Ya? Tenemos acá el relajante natural. Está el neurotransmisor encargado de moderar una variedad de comportamientos. Este comportamiento va desde comer hasta la agresividad. ¿Ya? Este actúa como un freno de neurotransmisores excitatorios. Claro, pues este es un relajante. ¿Ya? Si el GABA está ausente en ciertas partes del cerebro, se produce epilepsia, Parkinson, esquizofrenia, demencia. O sea, todos tenemos una cierta cantidad de neurotransmisores y eso permite que se pase la información de un lugar a otro. Pero es muy delicado su presencia. ¿Ya? Si hay ausencia, mayormente esto ocurre en la vejez. ¿Por qué? Porque en ese momento puede ocurrir
que estos neurotransmisores disminuyan. Aunque estoy exagerando al decir en la vejez, porque ahora ya se rompieron las barreras, eso se puede dar a cualquier edad. ¿Ya? Con todos los cambios que ha habido, esto puede, ya antes estaba bien claro que a determinada edad ocurrían estos desórdenes. Ahora con los desórdenes que estamos sufriendo, ya prácticamente esto puede ocurrir a cualquier edad. A cualquier edad, epilepsia. Ahí están los niños que duermen, comienzan a patalear, comienzan a temblar en los dientes. Puedes darte cuenta cuando examinas los dientes están ligeramente rajados. ¿Ya? Ahí puedes darte un caso de epilepsia, no muy notoria. ¿Ya? Enfermedad de Huntington ya es dificultades para dormir. ¿Ya? El Parkinson, ya temblores constantes, esquizofrenia, distorsión de la realidad. ¿No? Y obviamente para eso te recetan algunos neurotransmisores también. Seguimos. Ahora tenemos otro tipo de neurotransmisor, el que genera placer, la dopamina. Estás alegre porque has comido, uy, qué rico, ¿no? Estás comiendo algo, ya, generación de placer. Estás en la montaña rusa, sensación de euforia, alegría, emoción, eso es la dopamina. ¿Ya? Esto es causada por la dopamina. Entonces tenemos, a ver, vas a encontrar entonces hormonas que generan tranquilidad, emoción, alegría y otras que te van a generar ira, agresividad. ¿Ya? Entonces tenemos acá dopamina, alegría, ¿ya? Placer, euforia. ¿Ya? Ahora, entonces es bueno que tengamos demasiada dopamina. No, todo es regulado, no puede haber un exceso. ¿Ya? Esa teoría de que más es mejor, eso olvídate, no funciona. No funciona ni en fábricas ni en tu cuerpo. ¿Ya? No funciona en la industria química, no funciona en ningún lugar. Esto siempre es regulado. Y te vas a dar cuenta por qué. Por aquí vamos a ver. Entre placeres y adicciones. Mira acá. ¿De qué se encarga la dopamina? Movimiento, memoria, recompensa. A ver, cada vez te dan un premio. Ahí está, dopamina. Que tú recuerdes algunas situaciones, recuerdes las preguntas del examen, recuerdes tu tarea, recuerdes un montón de cosas, los movimientos, recuerdes la secuencia de bailes, eh, el comportamiento, la cognición, la capacidad de resolver o razonar, la atención, que estés atento a cualquier detalle, ¿ya? Bueno, él también se encarga de evitar que se produzca leche, ¿no? ¿Ya? Son las embarazadas van a producir leche, pero en cambio la dopamina va a impedir que se produzca esto. Quiere decir entonces que antes de que estés embarazada es bien difícil que produzcas leche. ¿Ya? Ya, después de embarazada obviamente la dopamina baja, ¿no? El sueño, que tengas humor, que tengas esa capacidad de aprender, eso depende de la dopamina. Tenemos el Parkinson, que es un problema. Ahora, cuando hay deficiencia de dopamina, movimientos pueden realizarse y parecer descoordinados. Eso genera el Parkinson. O sea, cuando te falta dopamina, comienzan los temblores, la falta de control. A veces estás agarrando una jarra y de repente se te cae la jarra. Eso puede ser considerado, fue un accidente. Bueno, puede considerarse tal vez un accidente. Pero si ves que eso es repetitivo, puede considerarse una acción descoordinada y eso puede ser un inicio de Parkinson, que también tiene que ver mucho por la deficiencia de ciertos neurotransmisores, como es la dopamina. Si hay exceso de dopamina, el cerebro manda al cuerpo y realiza movimientos innecesarios, tales como tics repetitivos, ¿ya? Grado de ansiedad, ¿ya? A ver, ¿por qué la gente se droga? Por sensación de placer. ¿Y por qué hay esa sensación de placer? Porque las drogas, ¿qué cosas hacen? Hacen que se acumule la dopamina. La dopamina, o igual como todo neurotransmisor, no se queda toda la vida, no se quedan varias horas ahí en las neuronas. Es como dije, es como una llave. Entra, abre la puerta y se va. Simple. ¿Ya? Tú no estás las 24 horas yéndote sin parar, ¿no? Te ríes un momento, luego te calmas, ¿no? Eso es lo que ocurre con la dopamina. En cambio acá, cuando te drogas,
provoca la acumulación de la dopamina, no permite que se vaya, se acumula. Por lo tanto, tienes esa sensación de placer y una vez que se acaba la droga, tienes la necesidad de consumir más. ¿Para qué? Para seguir sintiendo esa sensación de placer. El cerebro también se acostumbra, el sistema nervioso también se acostumbra a esas sensaciones y se hace adicto a esas sensaciones. Y cuando ya también tiene esa capacidad, bueno, de absorber esa, esa sensación química. Por lo tanto, uno tiene que consumir drogas más fuertes para seguir sintiendo esa sensación de placer. Comienza primero con el cigarrillo, comienzan de repente, bueno, comencé con uno y sentí una sensación de placer. Bueno, sentía frío, ahora siento calorcito, bueno, con el cigarro. ¿Por qué fumas? Ah, bueno, siento sensación de calorcito, me relaja, ya, son sensaciones de placer. Pero a veces con un cigarrillo no basta y otros ya comienzan con dos, con tres, después cinco cajetillas de cigarro en un día. Bueno, ya comienza. Y luego ya no es suficiente, ya comienza con la marihuana. Y después la marihuana no es suficiente, ya vas continuando. Ahora, no es que porque fumaste un cigarro ya comienzas a consumir varias cajetillas, no, eso ya depende de la receptividad de cada persona. No todos somos iguales, todos reaccionan de diferente manera. Uno de manera lenta, otros más rápido. Es igual como el cáncer, a algunos les da la primera y otros toma su tiempo. ¿Ya? Seguimos. Después el otro caso, esquizofrenia. Tenemos un exceso de esta hormona puede producir. ¿De qué hormona estamos hablando? La dopamina, ¿no? El exceso. Hemos hablado que cuando hay deficiencia de dopamina, tenemos aquí el Parkinson, temblores, ¿no? Pero cuando hay exceso ya tenemos movimientos erráticos y alucinaciones, esquizofrenia. Comenzamos a alucinar, comenzamos a ver la realidad de manera distorsionada, ¿ya? Escuchas sonidos que no hay, movimientos que no hay, imágenes que no hay, ¿ya? La liberación de dopamina, el exceso de dopamina, en el momento equivocado puede hacer que las cosas insignificantes adquieran importancia justificada, ¿ya? Y acá hay un montón de fármacos. El problema con los fármacos es que, por ejemplo, en este caso, dopamina, te dan dopamina, perfecto, para equilibrar, ¿no? De repente tienes poca dopamina y te dan, te recetan dopamina y te la dan, para elevarla. Pero resulta que también estos fármacos neutralizan otras. Los neurotransmisores no trabajan de manera aislada, trabajan de manera conjunta. Por lo tanto, estas sustancias químicas, estos fármacos que te van a recetar, esperemos que no, pero si te lo llegan a recetar, tienden en algún momento a neutralizar otras. Y eso genera otros problemas adicionales. La falta de dopamina. A ver, como los estudiantes que no prestan atención. Paran distraídos. Puede ser por la falta de dopamina. O puede ser por otros factores. Uno de los tantos factores puede ser por cuestiones químicas. Bueno, en este caso, falta de dopamina. ¿Ya? ¿Ya? Esta falta de dopamina también puede generar depresión, aislamiento. Los hemos, ¿no? Bueno, más que para algunos es más que un juego, pero en realidad hay un grupo sí que es bastante deprimido. ¿Ya? Ahí es por falta de dopamina. Dopamina, hormona de alegría, en este caso sería lo contrario, ¿no? Depresión, aislamiento, ¿no? Aislamiento completo. Distracción completa. Aislado del grupo. En este caso, aquí es extremo, ¿no? Parte negativa, aislado del grupo. Aquí también está aislado del grupo, pero es más activo en otra situación. Está pensando en otras cosas. ¿Ya? Esto puede ocurrir, por ejemplo, para la adicción del sexo o los juegos. Uno está pegado a su videojuego, a su celular. ¿Por qué? Porque el estar jugando o estar con el celular le genera ¿qué? Dopamina. Le genera placer. ¿Ya? O te acuerdas que cuando se rompió la cuarentena, que hicieron todos las colas de McDonald's, las colas de Kentucky, las colas para el broster. Ahí está, pues. Esto también genera sensación de placer. ¿Mm? Parece raro, ¿no? Pero todos nosotros estamos regidos por sustancias químicas, en este caso la dopamina, que va a generar placer. Ese placer es bueno, sí, pero en muchos casos, si no es controlada, genera adicción.
¿ya? Es como una droga al final. Seguimos. El exceso de dopamina, esquizofrenia, una ruptura, ¿ya? De la realidad, ¿ya? Trastorno bipolar. Estás primero alegre y luego pasas a otro estado de ira o tristeza, ¿no? Inmediato, no es que pasen, es inmediata, ¿no? Más dopamina, más motivación a la felicidad. Menos dopamina, más apatía, depresión, decremento. ¿Ya? Los intentos de suicidio, entonces debe ser por eh, una variación en la concentración de dopamina. Y tiene que ver con la alimentación y otros factores genéticos. Vamos acá. ¿Qué soluciones le damos? Porque no nos piden el trabajo, busca soluciones, ¿no? Acá, hacer deporte, todo tipo de deporte, porque genera alegría, te genera liberación de otras hormonas, también neurotransmisores como la dopamina. Ya, ver películas, ir en grupos, dormir adecuadamente, relajarse, hacer meditación, cantar, bailar, escuchar música, ya, escuchar a los equipos, reuniones, bueno, todo ello va a generar un equilibrio en la dosis de dopamina que necesitas. Cualquier alteración ya debe ser de cuestión genética o cuestión psicológica que se puede corregir. ¿Estamos? No vayamos a la solución más simple que, me voy al médico, me receta esto. Esta sería la solución más fácil, pero al final te explico que esto termina, por su constitución química, termina alterando y anulando otros neurotransmisores, generando otros problemas. Recordemos, los neurotransmisores no trabajan solos, van en compañía de otros. ¿Ya? Y muchas veces estos fármacos lo que hacen es ayudarte en una parte y genera conflictos con otro neurotransmisor, más problemas. Te sales de un problema y te origina otro. ¿Ya? Entonces aquí la solución más básica te dan deporte, distracciones en grupo y sobre todo dormir adecuadamente. ¿Ya? En este caso estamos hablando de 7 a 10 horas. ¿Ya? Muchas veces nos enseñan uno debe dormir 8 horas. Eso es por cuestión de administración nada más, pero en realidad eso mucho va a depender de otros factores. En realidad está alrededor de 9 a 10 horas, ¿ya? Ya, en los más jóvenes. Claro, los más adultos duermen menos, ¿no? Por otros factores. Pero de todos modos, mientras más relajado estés, mucho más equilibrio con la administración de dopamina. Obviamente también hay alimentación que va a procurarla el suministro adecuado de dopamina. Pasamos a otra hormona, serotonina, la hormona de felicidad. La dopamina es la de placer, la serotonina es de la felicidad. Hay alimentos adecuados que te van a generar la producción de triptofano que va a convertirse después en serotonina. ¿Ya? Este es un aminoácido que se va a convertir en un neurotransmisor llamado serotonina y se va a generar cierta sensación de felicidad en el cuerpo. Ahora, ¿hay excesos? Sí. ¿Hay escasez? Sí. ¿Y genera algunos cambios en el cuerpo? Sí, genera cambios. ¿Ya? Genera cambios, cuestiones de ánimo. Es necesaria para elaborar melatonina. A ver, como te dije, las neurotransmisores no trabajan solos. La ausencia genera todo un conflicto. Melatonina es el que regula el sueño. ¿Ya? Fabricada en el cerebro, la glándula pineal. La glándula pineal es una especie de frijolito que se encuentra en el cerebro más o menos a la altura de tu oído. A la altura de tu oído ahí está ese frijolito, ¿no? Bueno, no es una piña en realidad, ¿no? Y es encargado de la regulación del sueño. Serotonina aumenta la de atardecer, por lo que induce el sueño y permanece elevada hasta el amanecer cuando disminuye. O sea, cuando sientes sueño es por la serotonina y la melatonina. Es sedativo, placer, descansado, relajado. ¿Ya? Otra función importante es neurotransmisores cuando el reloj interno de nuestro cuerpo, lo que a su vez determina nuestro ciclo de sueño y vigilia. Bueno, ya hemos entendido esa parte, ¿no? Sensación de sueño, placer, descanso. El deporte también incrementa la producción de serotonina, ya como hemos visto también igual como la dopamina. Y por ese motivo practicarlo conlleva un aumento en la sensación de bienestar.
Este hormona influye en ciertos aspectos como la aparición del hambre y su ausencia. Su déficit, a veces uno está irritado, molesto, porque no ha almorzado, de repente no ha almorzado, no ha desayunado, ¿no? Pero luego se calma y se apacigua alguna vez que ha consumido alimentos, ¿no? Su déficit está asociado con la depresión. O sea, si falta serotonina, ya está deprimido. Que es casi similar a la dopamina, ¿no? Controla los niveles de temperatura corporal y a lo largo del día sus niveles van modificándose, ajustándose al ciclo de sueño, ¿no? Comienzas en la noche cuando ya comienzas a sentir un poco de frío o eres más sensible al frío, en todo caso es por la serotonina, que lo que va a hacer es inducirte al sueño, por lo tanto va a bajar tu ritmo cardíaco, tu respiración va a bajar, eh, tu temperatura también va a bajar, es porque está adecuándote para entrar en estado de sueño, ¿ya? A nivel cerebral su papel es inhibitorio, ¿ya? Mientras otros serán activos, este es inhibitorio, ¿ya? Serotonina, cuanta más serotonina, menos dolor y tristeza, igual que dopamina, alegría, placer. Cuanto menos serotonina, irritabilidad, enojado, ya sensible, cualquier cosa lo molesta, ya, ansiedad, depresión, ya. Vemos dolores de cabeza, irritación, acidez, eh, agresión, y eso es por falta de serotonina. ¿Estamos? Esa serotonina, el exceso de serotonina, a ver, vamos por otra parte. El exceso de serotonina es el incremento abrupto de su producción, por ejemplo, por mal uso de medicamentos antidepresivos. Por ejemplo, te sientes mal, deprimido, decaído, triste, ya te mandan al doctor, luego te mandan al psicólogo, te recetan antidepresivos con diferentes nombres. Una pastilla, pero a veces uno abusa y usa dos, ¿no? Y al final, bueno, en realidad es una droga lo que te van a dar, ¿no? Es una droga y esa droga puede, en cierta dosis, puede ayudarte, ¿no? Puede ayudarte. Pero si hay exceso, ¿ya? ¿Qué puede provocar? Consecuencias negativas. Peor, pues en vez de hacerte bien, peor. Por eso la dosis es la adecuada. Solo te dan una dosis adecuada. Pasamos a otra, a oxitocina. ¿Te has dado cuenta que vamos primero con dopamina, serotonina, oxitocina, tranquilizantes? Oxitocina también es el tranquilizante. Ahí está durmiendo, descansado, tranquilo, ¿ya? Genera un incremento de la sociabilidad, pérdida del miedo al fracaso. No, ya fue, no, ese es ya la palabra clave, ¿no? Oh, ya fue, no lo hago, ya ese que le falta oxitocina. O fue educado para no actuar con oxitocina. A veces te educan para tener menos retrovisores. O sea, cuando nuestro comportamiento es provocado en realidad por neurotransmisores, se puede entender. Pero cuando te educan para actuar como alguien que le falta neurotransmisores, bueno, es otra cosa, ¿no? La clásica pregunta, ya fue, no, ¿para qué? Es pérdida de tiempo, no la hacer ya. Son comportamientos ya aprendidos y parece que estuviese con problemas psicológicos, no olvides, no son educados para actuar de esa manera, ¿ya? Miedo al fracaso, aumento de la confianza, alteración del apetito, ¿ya? Si la dopamina está por las nubes cuando nos enamoramos, a ver, oxitocina, ¿no? A ver, esta imagen de repente te genera una sensación de ternura, o te sientes enamorado de esa imagen, ya es producto de la oxitocina. Cuando la madre ve a un bebé, se enamora el bebé de un cachorro, o tú te enamoras de un juguete o de una imagen que te parece agradable, eso es por la oxitocina, ¿ya? La sensación, la necesidad de buscar otras personas para entrar en sociabilidad, ¿ya? Eso es por la oxitocina. Ese vínculo, esa impronta, esa necesidad, ese apego. A ver, el bebito, si te sientes cerca, está tranquilo. Si tú te alejas, comienza a llorar. Ahora, tú usas una bata o una chompa, ya bueno. El olor, tu sustancia química se va a pegar en esa toalla, en esa ropa.
tú le das al bebito esa ropa y él lo va a abrazar y no va a llorar. Eso es el vínculo provocado por la oxitocina. ¿Ya? También produce tranquilidad, reducción de ansiedad y estrés. Está relajado. ¿Ya? Entonces vemos serotonina, dopamina, oxitocina, placer, alegría, relax, tranquilidad. Tenemos 3 hormonas, ¿no? ¿Ya? Pero curiosamente parece que las conductas que tenemos de moda, pareciera que nos, que nos educaran para estar enfermos, ¿no? Da las formas, las palabras claves que se van repitiendo constantemente, ¿no? Seguimos. Generación de sensación de confianza. Confianza, ¿no? ¿Ves? Debido a estas propiedades se está investigando su posible uso en forma terapéutica para tratamiento de autismo, ¿no? Los autistas tienen ese miedo a veces a interactuar. Ahora, curiosamente, los altos niveles de alcohol o la oxitocina lleva a actitudes de acciones violentas, ¿no? O algunos se aprovechan también de esto, ¿no? Vamos a decir, no, no me acuerdo, yo no me acuerdo, ¿estás seguro? No, yo no sería incapaz de hacerlo. En realidad, sí, hasta cierto grado uno se da cuenta de lo que está haciendo, así esté mareado. Ya es un mito ese que no me acuerdo, ¿eh? En realidad sí te acuerdas, si eres consciente de lo que estás haciendo. Solamente que el exceso, en realidad, el exceso provoca ciertas acciones de violencia, ¿ya? Podría decirse, mira acá, podría decirse que las acciones violentas a la mujer es por el exceso de oxitocina. Pero si podemos escarbar más allá, es más cuestiones aprendidas, ¿eh? Parece que nos educan para actuar como enfermos. Por los actos, por las secuencias, por las palabras claves, nos damos cuenta de algunos detalles, ¿ya? Los niveles altos favorecen las relaciones sociales, en cambio los bajos niveles dan lugar a tristeza y depresión, ¿ya? A cierto nivel es bueno, es necesario la oxitocina, tranquilidad, sociabilidad, todo bueno. Una carga elevada, ya tanto como en el alcohol o drogas, pueden provocar agresividad, ¿ya? ¿Ya? Y bajo nivel, tristeza. Entonces tenemos condiciones. Vamos a ver. Conductas aprendidas, la alimentación y cuestiones químicas, cuestiones genéticas. Son 4 factores a considerar, ¿ya? Que pueden provocar una infinidad de conductas en las personas. Y eso debido a el exceso o ausencia o bajas dosis de los neurotransmisores. Cortisol sería otro, hormona de estrés, ¿ya? Ya vamos al otro lado, ¿no? Todo lo que hemos visto, dopamina, serotonina, oxitocina, hormonas relajantes, alegría, placer, ¿no? Hasta cierta dosis, porque el desequilibrio genera comportamientos y anomalías, enfermedades, ¿no? Tenemos acá el cortisol, hormona del estrés. Sirve para aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, eh, te has quedado, saliste de la casa, o saliste de la casa y te vas al colegio y no has desayunado. Recién vas a desayunar en el colegio. Pero ocurre a veces, ¿no? No sé si se te has visto esa situación, ¿no? Pues yo sí he visto, ¿no? Llega al colegio y de repente no ha desayunado en la casa. Van a desayunar recién en el colegio, ¿ya? En ese momento, desde la casa hasta el colegio, desde lo que demora el carro, desde lo que demora caminar, ahí se activa la hormona estrés. No has comido, pues. Entonces tu cuerpo, ¿qué hace la hormona? Busca azúcar en tu cuerpo y liberas azúcar en la sangre para poder seguir cumpliendo tus funciones. O de repente saliste de que terminaron las clases, ya son la 1, ¿ya? Y de repente te castigaron, te quedaste en el colegio, ¿ya? O de repente no hay carro y te has ido caminando hasta tu casa,
Ya a la 1, llegas a las 3, ya tienes hambre, estás cansada. Ahí se activa el cortisol. ¿Para qué? Para buscar azúcar en tu cuerpo, para mantener conseguir energía para seguir funcionando, por lo menos por ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces, ¿ya? O de repente tienes un examen. Uy, de ese examen depende que pases el año. ¿Ya? Ahora, de repente, por ejemplo, tus compañeros que recién hoy día van a comenzar a hacer sus 23 clases que no han hecho durante todas las semanas, ¿no? Recién se integran a clases y tienen que hacer sus 23 clases. Imaginemos que fuese diciembre y tienen que hacer sus 23 clases. Y si no lo hacen, yo solamente traigo el informe y ya, pues, ya está jalado, pues, ¿no? Porque no han presentado ninguna actividad. ¿Qué pasaría? En ese momento ellos se comienzan a, uy, ¿ahora qué hago? Se comienzan a preocupar. Se activa el cortisol, estás estresado, buscas energía donde sea para comenzar a buscar soluciones al problema. Ya, ese es el cortisol. Ahora, el cortisol es hormona de estrés, también tiene otras implicancias. Hay algo parecido que se llama cortisona para los golpes, ¿no? Cuando tienes golpes, moretones, hay inflamaciones, hay cortisol. El exceso de, cortisona. El cortisona también hay que tener mucho cuidado porque eso genera rosácea, o sea, que se te inflama, se te pone todo rojizo. La nariz rocoto, la característica, ¿no? Esa sería algo similar, ¿no? Pero en este caso el cortisol es una hormona de estrés, ¿ya? Que lo que va a hacer es buscar energía, ¿ya? Cuando te falta. A ver, cuando esta hormona sube, conoce hipercortisol. Bueno, exceso de cortisol, ¿no? Y cuando produce efectos negativos, el aumento de grasa incrementa los niveles de presión arterial. ¿Ya? El que se acumule grasa en tu cuerpo es por el cortisol. Aumento de peso, acné, hematomas, vello en la cara, vello en el cuerpo, ¿ya? Insomnio, ¿ya? Asmas, alergias, lupus, fractura de huesos. Ya. Últimamente los jóvenes se fracturan mucho, ¿eh? Antes nos caíamos, jugábamos fútbol tipo chakra, no pasaba nada, pero ahora por cualquier cosa se le fractura el cuerpo. Corren, saltan, se fracturó el brazo, ¿ya? Entonces es por tal vez una deficiencia de cortisol. El exceso puede provocar depresión y ansiedad. Mira, esta sí te puede. Que estás preocupado porque de repente has desaprobado el examen, mamá está preocupada, uy, ¿qué ahora mi hijo? ¿Cómo va a ser? Mejor que haga la tarea a partir de este mes. Y el profesor dice, no, tiene que hacer las 23. Uy, se preocupa más, el cortisol se eleva. Ya, pero eso ya, pues, eso es cuestión ya de responsabilidad. En niveles bajos puede presentarse cuadros de desánimo, cansancio, pero en niveles elevados ansiedad, taquicardia, nerviosismo. ¿Ya? O sea, cuando el cortisol se eleva, vamos a ver en todo caso, por cualquier cosa estás nervioso, o estás ansioso, ¿ya? Es por la elevación de los niveles de cortisol. ¿Ya? En todo caso, la hormona de la preocupación. ¿Ya? Bien. ¿Cómo disminuir los niveles de cortisol? Estás nervioso, ¿te acuerdas? A ver, tú ves a las personas en el examen de admisión o la entrevista de trabajo. Tú ves a las personas sentadas y las piernas acá tiemblan, acá se mueve, está que te patalea, está inquieto. Aparentemente está de la cintura para arriba está tranquilito, pero tú ves que la pierna comienza a patalear abajo, comienza a mover los pies. Es por el exceso de cortisol, ¿ya? En cierta medida el cortisol puede ayudarte, pero cuando es exceso puede generarte lagunas, o sea, falta de memoria. Imagina que estás en un examen, ¿ya? Primero, la primera parte
No te entregan el examen todavía, estás nervioso, ¿qué preguntas vendrán? ¿Ya? El cortisol se activa para ponerte un poco alerta, liberar energía para ponerte alerta. Pero si se eleva demasiado el cortisol, te nublas, ya no te acuerdas nada. Te has amanecido estudiando y no te acuerdas nada. Eso es porque se elevó en exceso el nivel de cortisol. ¿Ya? Entonces, aquí te dicen cómo hacer para controlar. ¿Ves? Ejercicios previos. El ejercicio aumenta la serotonina, te relaja, la dopamina también, placer, sensación de baja los niveles de ansiedad y depresión. Deja la cafeína. La clásica nos enseña, hasta en la televisión nos enseña, no, ucha, he tenido una amanecida, no importa. Al día siguiente te amaneces y tu primer desayuno, ¿qué es? Café. Café, café. Eso y nos enseñan, hasta en la televisión nos enseñan eso, ¿no? Y eso es lo que va a generar. Eh, los jóvenes no deberían hacer eso. En los adultos, bueno, puede variar, ellos pueden controlarlo, en cierta forma, por las formas, por los hábitos de trabajo, bueno, tomamos esto, ¿no? Pero hay en cierta medida también hay que controlarlo. A algunos no les afecta, a otros sí, eso es cuestión de sensibilidad. Recuerda, todos no somos iguales, ¿ya? Todos nos diferenciamos hasta en ciertos factores genéticos, químicos, nos diferenciamos bastante. Esta sustancia suele aumentar el nivel de sangre hasta el 30%, o sea, te pone activo, ¿ya? La cafeína, pero también puede afectarte elevando los grados de ansiedad y depresión, ¿ya? Mantén los niveles de azúcar en la sangre, esto evitará que se eleve en exceso los niveles de hormona, ¿ya? Estamos hablando de los ejercicios, ¿ya? Y una alimentación adecuada, carbohidratos. Ahora entramos, otro tipo, las endorfinas. Efecto analgésico, morfina natural, relajante. ¿Sientes dolor? ¿Qué pasa? ¿Sientes dolor? Y curiosamente, ¿no? Hombre, el niño se ha caído, ha caminado, ha estado caminando y se tropieza y cae. Al caer comienza a llorar, ¿ya? Y algunos se ríen cuando caen y después se levantan tranquilos. ¿Por qué? Porque al reírse está estimulando la liberación de serotonina, dopamina y también endorfinas. ¿Y las endorfinas qué cosa hacen? Calman el dolor, ¿ya? No sientes el dolor. Con el ejército, ¿qué pasa? Te hacen cantar. ¿Por qué te hacen cantar? ¿Para hacer hora? No, te hacen cantar ¿por qué? Porque te genera alegría y hace liberar gran cantidad de endorfinas. ¿Eh? ¿Por qué cuando los soldados comienzan a entrenar, comienzan cantando? ¿Por qué? Porque tratan de liberar un montón de endorfinas para que no sientas el dolor, el cansancio y sigues todavía trabajando. ¿Estamos? ¿Ya? Imaginemos que vas de excursión y estás caminando. Tienes que caminar 3 horas, tienes que subir trochas, subir lomas, cansado, pedregoso, entre lodo, estás cansado, aburrido, molesto, ¿ya? Pero de repente alguien te cuesta un chiste y ya se liberan endorfinas, serotoninas, dopaminas, ya estás alegre, ya no sientes el dolor, no sientes el cansancio. ¿Estamos? Para eso son los neurotransmisores, ¿ya? Todo tiene su razón de ser, ¿ya? Si en el ejército, en la marina, en la FA te enseñan a cantar, ¿para qué? Para liberación de endorfinas, dopamina, serotonina y, uy, esta persona, o has visto unas personas que en las películas ves que una persona le disparan y siguen corriendo. ¿Por qué? Porque hay otros factores también, otros factores ya que vamos a ver que son las adrenalinas, y también depende del pensamiento, ¿no? Depende, la forma como pienses determina la liberación de ciertas sustancias químicas que te van a ayudar a superar ciertas situaciones. ¿Ya? Puede llegar a eliminar el dolor, especialmente en situaciones de estrés. Por ejemplo, si sufrieras un accidente, imagínate que el carro ha volteado, hubo un accidente y 2 carros se han volteado. ¿Ya? Tú estás herido, ¿ya? ¿Ya? Pero sin embargo alguien te pide ayuda y por alguna razón de repente es un amigo o tu deber cívico de querer ayudar o alguna razón, pues te obliga, a pesar que estás herido, te obliga a levantarte y ayudarlo, a pesar que tú estás herido, ¿ya?
a pesar que sientes tanto dolor como él, o más dolor, o has sufrido más que en el accidente que él. Tú lo ayudas. ¿Por qué? Porque en ese momento, por ciertos factores, tú has liberado una cantidad de endorfinas, ya no sientes dolor. ¿Ya? Tu dolor anula tu dolor para que pudieras actuar y ayudar sin sufrir. ¿Ya? La mejor manera de mantener altos tus niveles de endorfina es hacer ejercicio. Y si además lo practicas con amigos, ¿sabes? Tendrás una dosis extra de esta hormona, ya que el contacto agradable con otras personas también contribuye a elevarlas. ¿Ya? Estimula el placer y tiene un efecto relajante en el cuerpo. Si estimula el placer, tenemos serotoninas, dopaminas también. Entonces podemos repetir entonces, los neurotransmisores no trabajan solos. ¿Ya? Pero como he visto, los productos químicos, si te llegan a restar uno, he visto algunos estudiantes que le recetan, ya, por su estado de ánimo, pero ocurre el problema que si te recetan eso, hay que tener cuidado con las dosis, porque eso también neutraliza otros neurotransmisores. Y no es posible, porque aquí vemos que de forma natural todas se activan. Endorfinas, dopamina, serotonina, todas actúan de manera coordinada, no de manera aislada. En grandes niveles puede provocar euforia y bienestar, ¿ya? O sea, te hacen olvidar el dolor. ¿Ya? Y si no te hacen, y si los niveles son bajos, entonces sientes el dolor con fuerza. Quiere decir, a ver, por ejemplo, vistes cómo murió un amigo, un pariente, alguien que haya establecido relación contigo de manera impactante, ¿ya? Y alguien muere, ya comienza a bajar los niveles y tú tienes bajos niveles de endorfina, serotonina, dopamina, comienzas a tener alucinaciones, depresión, hasta sensaciones de ansiedad y hasta deseos de suicidio también en muchos casos, ¿no? Eso es por... Entonces nuestras conductas están determinadas por la cantidad de neurotransmisores que puede haber en el cuerpo. Y también depende de actividades que realicemos. También, como repetir, actividades que realizamos, conductas aprendidas, ¿ya? Nos enseñan a ser líderes o nos enseñan a ser enfermos. A tener cuidado ahí. ¿Ya? Las palabras clave, ya fue, por las puras, no porque. Ya, parece que los grupos sociales nos enseñan a actuar como enfermos. ¿No? Tenemos acetilcolina. Muchas veces, acetilcolina reaccionan ante ciertos venenos, tanto vegetales como animales. Por ejemplo, si te muerde una serpiente, puede ocurrir, ¿no? Depende del tipo de serpiente, depende del tipo de veneno. ¿Ya? Puede hacer que la acetilcolina se eleve y por lo tanto tienes contracciones, espasmos, movimiento comienza a patalear, mover, el cuerpo comienza a tener movimientos tics antes de morir. Eso es dependiendo del, del veneno, ¿no? De la serpiente. O con estos casos ya que tienes paros respiratorios, no puedes respirar, tus músculos no se mueven. Entonces, la acetilcolina en todo caso tiene que ver con facilita el mensaje neurona a neurona, pero se encarga de lo que es movimiento del cuerpo, movimiento muscular, respiración. Sabes que para respirar hay músculos para eso. Entonces, si no funciona la acetilcolina, puedes hasta morir. Entonces, puedes darte cuenta que en el caso del COVID, uno deja de respirar, tiene problemas respiratorios. ¿Tendrá algo que ver la acetilcolina también? ¿El virus tendrá que ver con el desplazamiento de acetilcolina? Interesante, ¿no? Esa parte que tenemos que investigar después. ¿Ya? Su deficiencia produce debilidad progresiva, fatiga de los músculos voluntarios. Se puede utilizar caminar, masticar, hablar, más respirar. ¿Ya? El neurotransmisor regula la actividad de las áreas del cerebro relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Los pacientes con CERME por lo general tienen bajos niveles de acetilcolina. ¿Ya?
o no recuerdas algunas cosas, te cuesta dificultad para respirar, ya no sabes cómo amarrarte los zapatos, ¿ya? No sabes cómo batonarte, ya. Todo lo olvidas. En unos casos hasta se olvidan de respirar, se olvidan cómo respirar, ¿ya? Estos son los bajos niveles de taurina. Por eso los fármacos usados lo contienen. Ahí tenemos un fármaco que tiene acetilcolina, ¿ya? Pero recordemos que estos no trabajan solos. Por eso hay cierta dosis recomendada. Melatonina. Ya como he visto, la serotonina trabaja con la tonina para provocar el sueño, ¿ya? Y si eso no está funcionando adecuadamente, tienes insomnio, ¿no? Es otra sustancia vital del cuerpo y, entre otras cosas, regula el sueño. Déficit de melatonina provoca insomnio, o sea, no puedes dormir, te dificulta dormir. Y otros procesos cognitivos como la atención y la memoria. También bajan las defensas, pues si no duermes adecuadamente, tus defensas bajan. Y el dormir adecuadamente, la melatonina te va a provocar el sueño. Y para provocar el sueño, para que puedas, tu cuerpo pueda comenzar a repararse, a recuperarse, ¿ya? Y frena el envejecimiento prematuro. Acá hay alimentos que pueden ayudarte. Mayormente todos confluyen en algo, ¿no? Todas son verduras vegetales. Son pocas carnes. Sí, hay carnes, sí. Pero mayormente todo lo que tengan que ver con neurotransmisores son todos del grupo vegetal. Que también hay carne, sí, carne, huevos, sí, pescados, sí, pero no mariscos, pero no es mucho más, es la concentración de vegetales. A ver, dormir en un ambiente sin luz eleva la melatonina. Si eleva la melatonina, te duermes. Si te duermes, te desintoxicas, ¿ya? Y tu cuerpo se repara. ¿Ya? ¿Y qué pasa que si no te desintoxicas? ¿Qué pasa si tu cuerpo no se repara? ¿Qué pasa si tus células no se reparan? Comienzas a envejecer rápidamente. Por eso vemos personas que tienen la misma edad, pero una parece más vieja que el otro. Eso es por las condiciones de la melatonina. A ver acá, es el insomnio. Triptofano, una proteína, un aminoácido, ¿ya? Lo encontramos en la carne, ¿ya? Y también en vegetales, pero más en la carne. Y también produce melatonina, ¿ya? Esta enfermedad es Huntington, insomnio total, no puedes dormir. Dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia. O sea, tienes sensación de sueño, pero no duermes. Estás bostezando, pero no duermes. Tienes náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza. Uy, te duele la cabeza, sobre todo en la parte de la nuca, ¿ya? Un poco más arriba. ¿Ya? Y todo es por la falta de melatonina. Tenemos la adrenalina, la hormona más conocida como la hormona del estrés. También hemos visto que no era la única, ¿no? ¿Te acuerdas que entraba el cortisol? Cortisol era para cuando necesitabas energía, ella la buscaba. Cortisol buscaba energía donde sea para poder resistir las situaciones problemáticas, ¿no? Tienes un examen ya, cortisol, estás nervioso, preocupado ya, necesitas energía, estás deprimiendo. Esa, la depresión, los nerviosismos, las preocupaciones desgastan. Entonces el cortisol, ¿qué hace? Busca energía porque estás desgastado. En este caso la adrenalina también es una hormona de estrés, ¿ya? La capacidad de automantenerse de personas y ser productivos. La adrenalina hace que seas más arriesgado. La adrenalina hace que tanto que actúes como que, bueno, que actúes en realidad, ¿no? En este caso vemos una persona saltando en nuestro motor. ¿Por qué? Porque eso depende de su vida, ¿no? Esta es una hormona que permite supervivencia. Buscar energía para buscar supervivencia. Esta es una carrera de adrenalina, ¿no? Se libera principalmente en momentos de estrés, peligro, excitación, por lo que beneficia la actividad del cuerpo y ayuda al organismo. Por ejemplo, hay un terremoto. ¿Qué hormona se libera? ¿Dopamina? No. ¿Qué hormona se libera? La adrenalina, pues, ¿no? ¿Ya?
la adrenalina se libera. ¿Para qué? Supervivencia, pues. Comienza a temblar la cama, comienza a haber un terremoto. Bueno, tu cuerpo en realidad no es tan simple, en realidad hay varios factores. Ahí tenemos parte del cerebro donde ya está entrenado, dice, bueno, es un temblor, no pasa nada. Está entrenado, pues está entrenado para situaciones en donde uno no se preocupa, no porque esté enfermo, sino que ha sido entrenado para tener el control. ¿Ya? Pero en otros casos ya es la adrenalina, ya por inmediatamente hay un movimiento, estar alertas. No es que sale corriendo por la ventana, salta por la ventana o salta de un lugar a otro, no. Simplemente hay un movimiento y lo pone alerta. Eso de ponerte alerta es la adrenalina. Ahora ya comienza a temblar, a rajarse la pared, ya comienza a actuar, comienza a moverse, ya también elevación de adrenalina. ¿Ya? A otros comienzan a saltar, comienzan a generar más conflicto. Las personas mueren no por el terremoto, sino por las personas que no han sido, eh, no han actuado de manera racional y comienzan a pasar encima. Como ocurrió en la discoteca, ¿no? Los que murieron aplastados por otras personas. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? La adrenalina se elevó. Uy, peligro, ya. Hay que buscar cómo escapar, ya. La adrenalina se elevó y actuaste, corriste. ¿Ya? Pero si tu parte del cerebro hubiera sido entrenado para esa situación, entonces hubieras mantenido la calma y no hubieras generado ese caos y esos accidentes que pasaron. ¿Ya? Entonces, excitación para ayuda al organismo a nivel físico y psicológico a estar alerta ante cualquier situación. Alerta. Alerta para el ataque o la huida, dependiendo lo que necesite en este caso, ¿no? El déficit, o sea, la falta de adrenalina provocaría depresión, baja motivación, desinterés y apatía. Entonces todo tiene que ver con factores con alimentación, porque en la alimentación hay nutrientes que van a provocar o producir los neurotransmisores. Cuestiones aprendidas a veces te enseñan a ser apático, te enseñan a actuar como si estuvieses enfermo, entonces también provoca la disminución de ciertos neurotransmisores. Y te recetan productos químicos, te recetan fármacos, en realidad no lo necesitas. Lo que necesitas solamente es cambiar tu forma de pensar. Entonces hay que ver esos detalles. Entonces tenemos alimentación, tenemos conductas aprendidas, tenemos comportamientos que tenemos que modificar, tenemos deporte y tenemos cuestiones genéticas. A veces uno actúa ya por cuestión genética. Ya eso ya no se puede modificar. Bueno, al menos no por el momento. Ya con la ingeniería genética, ya todas las barreras se están rompiendo. Pero todavía está en estudio. A ver, su exceso ocasiona hipertensión, estrés crónico, cefalias, náuseas, mareos. Es que hay un exceso. Ya, lo que pasa es cuando te liberas adrenalina, hay más presión sanguínea, aumenta la sangre. Todo tu cuerpo está irrigado de sangre. ¿Para qué? Para que oxigene y libere y tenga bastante energía. A ver, si vas a correr, obviamente la sangre se acumula ¿en dónde? El fluido sanguíneo se acumula donde en las piernas, más oxígeno, más nutrientes para que puedas correr más rápido. ¿Ya? Imaginemos que hay un terremoto, una explosión por algún lugar, de repente explotó un balón de gas, se está incendiando la casa del costado. ¿Ya? Inmediatamente se elevan los niveles de adrenalina, el hormona de estrés, se libera el cortisol, comienza a actuar de manera, bueno, dependiendo ahora cómo te han educado, pues a veces comienza a actuar de manera nerviosa y comienza a generar más caos que en vez que ayudar. Y si has trabajado de manera adecuada, ya pues obviamente ya sabes qué hacer, ¿no? Ante una situación problemática, ya tienes tu equipo de emergencia, ya sabes cómo actuar. Comienzas a ayudar, comienzas a ver los mecanismos para apagar el incendio. ¿Mm? ¿Ya? Inmediatamente buscas cómo ayudar, ya eso también es la adrenalina. Su exceso ocasiona hipertensión, estrés. Cuando es demasiada adrenalina, ya comienza a generarte dolor de cabeza, ansiedad, náuseas, mareos.
insomnio, problemas de visión, temporales irritabilidad. A ver, imagínate los que están en la zona de peligro, en la zona donde ha ocurrido el terremoto. Acá, si yo siento el temblor acá, no es que haya ocurrido acá, de repente ha ocurrido en Ica. Los que han estado en Ica de repente han estado más, han sentido más el terremoto. Por lo tanto, ellos en ese momento han sentido un alto nivel de adrenalina. Al día siguiente han tenido estrés crónico, dolor de cabeza, ansiedad, náuseas, miedo, mareos. Hasta no pueden dormir porque de repente piensan que va a haber la réplica. Al día siguiente puede haber otro terremoto. No duermen. Problemas de visión, irritabilidad, problemas cardíacos. ¿Ya? Claro, esto va a provocar también que se eleve los niveles de azúcar, igual que el cortisol. Entonces, cuando hablamos de hormona de estrés, estamos hablando de adrenalina y estamos hablando de cortisol también. ¿Ya? La diferencia es que el cortisol lo que va a hacer es buscar energía. En cambio, la adrenalina, ¿qué te va a hacer? Te va a poner alerta para hacer acciones como esta, ¿no? A ver, deportistas, los que saltan de una montaña a otra. ¿Ya? ¿Ya? Los que les gustan el peligro, ¿no? Los que hacen puenting, saltan, corren. A ver, te vas a las cascadas, te metes un bote y pasas y navegas por el río tranquilo, normal. Si vas con un bote y comienzas a remar por una zona donde la corriente es tranquila, ¿a qué se liberó ahí? Serotonina, dopamina, todo tranquilo, ¿no? Pero después la corriente comienza a aumentar, el bote se comienza a mover con gran fuerza, comienzas a subir, bajar. ¿Qué se eleva ahí? Dependiendo, ¿no? Puede ser que se eleve la dopamina, serotonina, o puede ser que ya no puedas controlar eso y ya se mueve, entonces comienza a liberarse la adrenalina, ponerte alerta, porque de repente te caes y caes al río, no sabes nadar, comienza a liberarse buena cantidad de adrenalina para ponerte alerta. ¿Por qué? Porque esa alerta es para buscar, protegerte y sobrevivir sobre todo. ¿Cómo evitar la producción de cortisol, adrenalina y las hormonas de estrés y la ansiedad? ¿Ya? ¿Cómo controlar esto? Todos nos llevan a un factor común. Ejercicios, meditación y respiración. ¿Ya? Y todo, cuando controles eso, meditación y respiración, controlas los niveles de hormonas y neurotransmisores. ¿Ya? Y nos evitamos otros problemas y no evitamos usar fármacos que al final algún momento pueden generar otros conflictos y otros problemas. Tiroides, una hormona de niveles elevados, produce ansiedad también, mientras en caso contrario produce depresión. La tiroides, que está acá, ¿no? A la altura de la garganta. Cuando hay falta, produce el bocio. ¿Ya? Cuando hay exceso, problemas en el metabolismo. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Ahora, que sea delgado o grueso ya va a variar mucho. En las mujeres carecen de niveles suficientes de hormona tiroides. Esto en otros problemas puede provocar síntomas de confusión a menudo en relación con la demencia. Bueno, eso tiene que ver con relación con otras hormonas, la progesterona y los estrógenos también. ¿Ya? Entonces las hormonas, y las hormonas no trabajan solas. Cuando hay una deficiencia de una hormona, desencadena desorden en otras. Y eso no se lo soluciona con fármacos. En cierta medida pueden ayudar, pero pueden provocar desórdenes en otros. El corazón, adenosina, tenemos otra, la adenosina. En corazón de la adenosina disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la velocidad a la cual los impulsos fluyen en el músculo cardíaco para tener alrededor de una contracción, provocando consecuencia el sueño. Eso es un relajante, entonces la adenosina te relaja para provocar el sueño. Pero las alteraciones pueden provocar distorsión de la realidad. Una sombra puede generar malas interpretaciones. O sea, todo es interpretación. Si yo escucho sonido es porque mi cerebro está interpretando el sonido.
Si escucho una música, mi cerebro está interpretando la música, ¿ya? Y la interpreta tal como es, música. Pero, ¿qué tal si el cerebro ha sido alterado por neurotransmisor, la adenosina? ¿Qué pasa si ha sido alterado? Esa música puede significar, o esas palabras, o ese sonido puede significar otras cosas. O esa sombra puede ser malinterpretada. Ya no es una sombra, sino es alguien que te está persiguiendo. ¿Ya? O ese sonido, de repente el perro está ladrando y para ti simplemente es el perro que está ladrando. Pero si hay alteración de adenosina, entonces ese perro que está ladrando de repente no es eso, es alguien que está gritando, alguien que está ahí, amenazándote. Bueno, eso es por interpretación y eso es por alteración en la adenosina. Alucinaciones, delirios, aislamiento social, falta de motivación, energía, incapacidad para sentir placer, déficit cognitivo, memoria, aprendizaje. No recuerdas nada, ¿ya? No recuerdas nada, ¿ya? Profesor, yo tengo eso, no recuerdo. No, 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 no. El que tú no te acuerdes es porque falta entrenamiento para memorizar. Otra cosa, ¿ya? En este caso hay lagunas. Hiciste algo, pero no te acuerdas qué pasó, ¿ya? Es otra cosa. Esa adenosina. Profesor, yo tuve una fiesta, mi tío tuvo una fiesta y no se acuerda qué hizo ayer. No, eso es otra cosa. A veces, muchas veces por vergüenza decimos no nos acordamos, pero sí nos acordamos. Tendríamos que estar bien mareados, bien tomados para generar estos déficits hormonales, donde ausencia de adenosina y no recuerdes nada. ¿Bien? Pero muchas veces cuando haces la terapia de memoria paso a paso, poco a poco se va recordando. Entonces, no es el caso. No es el caso aquí. Tenemos acá el glutamato. Agilizar la comunicación entre neuronas. El glutamato entonces hace que la comunicación entre neuronas sea rápida, eficiente. ¿Ya? Agiliza y mueve los músculos, fomenta la memoria, fomenta el aprendizaje, la energía. Entonces, entre más glutamato mejor. No. Glutamato se usa en todas las funciones del cerebro. Entonces, como vuelvo a repetir, los neurotransmisores no trabajan solos, ¿ya? Por eso es bastante delicado estar usando fármacos, medicinas, porque pueden alterar también los neurotransmisores. Si altera uno, altera todo. Es como un juego de dominó, mueves una pieza y todas se mueven. Entonces aquí, eh, tú me dices, entonces, si yo consumo glutamato, mi memoria va a ser mucho más rápida, voy a aprender más rápido. No, el exceso de glutamato también mataría las células. Entonces, solamente tienes lo mínimo necesario porque es lo único que necesitas, ¿no? Así, por ejemplo, la alteración de los niveles de glutamato en el organismo está asociado con trastornos mentales, depresión, la ansiedad, esquizofrenia. También puede parecer relación de Alzheimer, tipo de enfermedades degenerativas. Y eso es todo, todo, todo. Muchas gracias.